Busquen su Biblia el texto que leímos al inicio, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y vamos a entrar de lleno al mensaje a las 7 iglesias, con la primera iglesia representada en el libro de Apocalipsis, la iglesia a Éfeso. Diga conmigo, Éfeso. Ok, la iglesia a Éfeso. Ahí vamos a estar desarrollando entonces en esta tarde la lectura. Y si usted ya lo encontró, por favor, dígame un fuerte. ¿Un fuerte? Ok, leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, vamos a ver qué dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿De quién? De Dios. Que Dios bendiga su palabra. ¿Qué dijimos que significa la palabra Apocalipsis? ¿Ah? Vaya, sí, vaya, revelación. ¿Qué más? No, profecía no. ¿Qué es? No. ¿Qué más? Es que ahí estábamos en revelación. Bien, vamos. No. Quedémonos en revelar lo escondido. Pues. Dijimos que, no sé si se recuerda que le puse el ejemplo del teatro. ¿Se recuerdan? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelar lo que está oculto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hizo Dios por medio de Juan al escribir Apocalipsis? Reveló lo que iba a suceder, tanto lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que va a suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Apocalipsis significa revelar lo que está oculto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelar lo que está oculto. Práctico, no se le olvide ese concepto. ¿Por qué? Porque el concepto correcto que le tenemos que dar a Apocalipsis es ese. No es el evento profético de que yo predestino o yo adivino lo que viene más adelante. Porque lo que está en Apocalipsis no es adivinación. Es algo que va a suceder en su totalidad, al pie de la letra, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Entonces decíamos en la clase pasada, lo vamos a llamar así, clase pasada, de que el libro de Apocalipsis fue escrito por ¿quién? El apóstol Juan. ¿Juan cuál? Juan el amado. Uno de los datos característicos que anotábamos en esta escritura del Apocalipsis es que Juan fue, de los 12, el único apóstol que no murió ni azotado, ni castigado, ni crucificado, nada. Él murió de una muerte natural. ¿Cuántos queremos morir naturalmente aquí? Yo creería que todos. Sería difícil para mí pensar morirme ahogado. Sería para mí difícil pensar que me voy a morir en un accidente. ¿Cuántos queremos morir natural? Yo creería que todos, ¿de acuerdo? Él tuvo el privilegio. Ahora bien, ¿qué más decíamos del mensaje? De Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a encontrar el mensaje de parte de Dios para denotar que quién es Jesucristo. ¿Y qué decíamos que es Jesucristo? Jesucristo primeramente es el Rey de Reyes de este mundo, es el Dios eterno y va a mostrar su poder ante la humanidad primeramente. El libro de Apocalipsis, déjeme ser muy abusivo en esta explicación, hasta el capítulo número 4, versículo 1, versículo 2, es donde vamos a encontrar un mensaje para nosotros como iglesia. Del 2 o del 3 en adelante vamos a encontrar
un mensaje de juicio y salvación. Juicio para el mundo entero y salvación para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder después de que la iglesia sea raptada? Porque del capítulo número 4 hasta el versículo 1 y 2, vamos a encontrar que la iglesia, hasta ahí llega el periodo de la iglesia cristiana evangélica. Amén. Y de ahí para allá vienen los juicios, los juicios, los juicios. Usted va a encontrar una similitud, mire, con lo que dice acerca de los 7 espíritus. De ahí va a hablar acerca de las 7 copas, de las 7 trompetas. ¿Y de qué más habla? De las 7. ¿Ah? 7 iglesias, ok, vaya, está bien, las 7 iglesias. Las 7 copas, las 7 trompetas y los sellos. Hay una similitud con el número 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque significa plenitud. Entonces, en ese tiempo en el cual la iglesia desaparezca, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante, la tierra va a sufrir un caos total. No va a desaparecer la tierra en esos tiempos, le aclaro, no desaparece ahí. ¿De acuerdo? Lo que va a suceder va a ser algo similar, un pincel, así un pincel como una mancha, ¿verdad? De lo que usted y yo vivimos cuando estuvimos en cuarentena, ¿de acuerdo? Que la gente gritaba que los muertos... ¿Cuántos vieron esas noticias cuando decían que el COVID, y salían las imágenes que la gente iba caminando y se caía y comenzaba a convulsionar? ¿Cuántos vieron esas cosas? ¿Cuántos en el mero apogeo del COVID no vieron que las ambulancias no dejaban? En la ciudad se escuchaba, pero un caos, pero total, hermano, bien feo. Eso nada más es un pincel de lo que va a suceder, hermano. Ahora, el mensaje de las 7 iglesias, ¿para qué significa entonces? ¿Para qué nos predispone antes a nosotros a escucharlo? Para que pongamos atención a las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? Cuando usted vaya a escuchar el mensaje de las 7 iglesias, le voy a dar 3 consejos. El primero es, no se lo regale a su vecino, agárrelo para usted, ¿de acuerdo? Cuando usted escuche algo, no diga, es que como aquel va, no lo agarre para otra persona. Diga, esto es para mí. Segundo, no lo tome personal. Si aquí algo voy a aclarar para con todos ustedes, es que acá nosotros no tomamos o no mencionamos palabras para hacerlo saber a usted, ¿de acuerdo? Lo hacemos a nivel general. Y tercero, pongámoslo en práctica, hermano. Pongámoslo en práctica. Comenzamos con las 7 iglesias, Éfeso. Versículo 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Vamos a ver, ¿quién es el ángel para empezar? ¿Quién es el ángel del que está hablando en el capítulo 2, versículo 1? Bueno, va a hablar a los 7 ángeles de las iglesias. ¿Quiénes son esos ángeles? Vaya, los pastores dicen atrás, ¿ok? ¿Alguien más quiere opinar? ¿O eran ángeles así como se le presentaron a María? Se le presentaron, sí, a María cuando le dijo que iba a nacer Jesucristo. ¿Es ese mismo ángel? ¿O qué ángel estamos hablando? Le vamos a dar el significado correcto. Un ángel es un mensajero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de un ángel? Servir de mensajero, ¿de acuerdo? Cuando Dios le quería llevar un mensaje al pueblo, mandaba ¿a quién? A un ángel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función del ángel en este momento? Llevarle un mensaje a su iglesia. En este caso, los teólogos mencionan que la labor del ángel es la que hacen los pastores, ¿de acuerdo? Los encargados de las iglesias, los que son o los que representan la iglesia en ese momento, ¿de acuerdo? Ahora, yo le pregunto aquí, ¿quién es el ángel de la iglesia de Gotera en este sentido? ¿Quién? No, dígalo bien, pues. ¿Quién? Vaya. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Gotera? No, el pastor José Ángel Pérez. ¿Por qué? Porque él es el encargado o él es el que está dirigiéndonos a todos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Nos entendemos? ¿Ok? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese personaje?
¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice esto. Escribe el mensaje al pastor de lo que mi Señor Jesucristo le va a decir. ¿Qué le va a decir? 2. Yo conozco, pero hágame el favor de leerlo conmigo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado. Quedémonos hasta ahí. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con este primer versículo? ¿No se identifica usted? Ya lo leyó, léalo por favor, dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos nos identificamos con eso? ¿Qué está diciendo Dios en el mensaje a Éfeso? Que hay una iglesia que ha estado trabajando por llevar el mensaje de salvación. Y que, ¿quién reconoce el trabajo? Jesús. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que ir pensando en agradar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermano. Y no nos salgamos de esa línea, porque si nos salimos de esa línea nos vamos a terminar enojando con todos los hermanos de la iglesia. ¿De acuerdo? Dice el texto bíblico, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce sus obras? Jesús. No nos desenfoquemos del contexto. Y es cierto, y más adelante vamos a ver por qué está diciendo esto. Y tu arduo trabajo y paciencia. Por eso le preguntamos, cuando usted viene a la iglesia, a la casa del Señor, hermano, cuando usted decide comenzar a caminar en el cristianismo, ¿quién es el bendecido? Nosotros mismos. ¿Será que Dios es el bendecido? ¿Será que el que tiene la par es el bendecido cuando usted se porta bien? No, ¿quién es? Usted. Por eso es que es importante que usted y yo entendamos que a quien debemos de tratar de agradar se llama nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted venga a la casa del Señor, cuando usted se ponga el uniforme, ¿verdad? Cuando usted se ponga y vaya a venir a la casa de Dios, trate la manera de no agradarse ni usted mismo pero tampoco. Agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Y qué más dice? Y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. En nuestros primeros inicios como cristianos, yo no sé si a usted le pasó, pero yo quería estar solo en la iglesia, hermano. No sé si a usted le pasó. Me regañaban porque solo en la iglesia quería pasar. Y tenía razón, no estudiaba, no quería hacer tarea, por obvias razones, ¿no? Pero ¿qué sucedía al inicio? Al inicio, usted sí o no que no podía soportar cuando alguien hablaba mal o se expresaba mal en la calle. Sí o no que usted cuando comenzó a venir a los pies de Cristo, cuando comenzó a ponerse el uniforme, sí o no que usted se alejaba de la gente que no le daba o no le aportaba cosas buenas a su vida. ¿Sí o no que usted y yo nos alejábamos incluso de hacer cometer errores? ¿Sí o no? Y nos esforzábamos por venir a la iglesia y nos esforzábamos por ponernos el uniforme. Y si era un día soleado no importaba. Y si era un día lluvioso no importaba. Y si estaba haciendo calor no importaba. No importaba nada. Ahí queríamos estar. Y éramos hasta los primeros. Y hasta el pastor nos bromeaba y nos decía, a vos te voy a dar las llaves porque vos sos el primero que venís. Porque teníamos un sentir. ¿Me entiende lo que le digo? Dice el texto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la iglesia, cuántos años va a cumplir? 10 años. ¿Cree usted que no se ha trabajado en esta iglesia por llevar la palabra de Dios? ¿Cree usted que Dios no conoce nuestras obras y el arduo trabajo que hemos hecho? ¿Cree usted que no se conoce la paciencia que usted se ha tenido entre ustedes mismos incluso? ¿Cree que Dios no sabe
que ustedes también tratan la manera de portarse bien para dar un buen testimonio, para que pues sí, la gente vea algo distinto de nosotros? ¿Quién lo ve? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando estábamos viendo los dones espirituales, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿El don de? No. Discernimiento de espíritu. Cuando usted viene y dice, lo que él está diciendo, ¿me entiende lo que le digo? Y en muchas ocasiones yo, por lo menos, me voy a poner yo de mi parte, de este lado. Yo le puedo estar diciendo una palabra bien bonita, pero usted con la Biblia la va a refutar y va a decir, lo que él está diciendo, no, nada que ver. Suena bonito, pero no es nada cristiano. Suena bonito, pero no tiene nada de Cristo. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico? Yo conozco que tú te esmerabas por hacer las cosas bien, que tú te esforzabas por hacer la voluntad mía, que tú te esmerabas por examinar al que estaba predicando. Y cuando usted examina al que está predicando, ¿cómo le podemos llamar? Que usted está poniendo atención, hermano. ¿Me entiende? Cuando usted examina algo, ¿por qué es? ¿Qué está haciendo en ese momento? Prestándole atención para ver qué dice, para ver qué habla. ¿Me entiende lo que le digo? Sigamos versículo número 3. Y esto es lo que Jesús dice de nosotros, de la iglesia en general. Dice, y has sufrido. Pregunto, ¿cuántos hemos sufrido en el cristianismo? Levante la mano. Hoy sí voy a hacer una encuesta. Levante la mano. ¿Quién ha sufrido en el cristianismo? 1, 2, 3, 4, 5. Los demás no. Preocúpese. ¿De acuerdo? Porque ser cristiano en este mundo no es fácil. Mi Señor Jesucristo dijo, van hasta tu padre y tu madre va a ser tu enemigo por causa de mi nombre. Tu familia te va a aborrecer. Y eso no es sufrir, hermano, que la familia esté en contra de uno. Pues claro. Comenzando desde ahí. Aquellos que hemos sido ultrajados en la calle por andar predicando la palabra del Señor, ¿o no es así? Nos han tirado hasta agua caliente, nos han tirado los perros, ¿o no es así? ¿Verdad que sí? ¿Y usted qué es lo que hace cuando ve al perro que le ladra? Corre, entre más corre, más lo va a seguir. Hemos sufrido por la causa del Evangelio. ¿Qué dice el texto bíblico? Y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? Sinceramente, yo soy un poco impaciente. Pero estamos hablando de una impaciencia terrenal. Pongámoslo en la paciencia espiritual. Sigamos, versículo número 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Míreme para acá. ¿Ha trabajado usted en esta iglesia? ¿Ha trabajado? ¿Seguro? ¿Ha trabajado en otra iglesia donde usted se ha congregado? ¿Verdad que sí? ¿Quién reconoce eso? Jesús. ¿Qué más dice? Y no has. Está hablando de una persona que a pesar de los problemas se ha mantenido firme, hermano. El texto que estamos leyendo ahorita está hablando de una iglesia que a pesar de que han venido bombazos de un lado, hermano, que estamos a punto de ver que la iglesia cae, pero estamos ahí dándole esfuerzo, dándole esfuerzo, y no hemos desmayado. No hemos desmayado. ¿Has tenido paciencia? Sí, hemos tenido paciencia, porque tratar con los hermanos no es fácil. No es fácil. Si la mayoría de hermanos son enojados. Imagínense. Y yo enojado. Y el pastor enojado. Es de tener paciencia. Hemos tenido paciencia. ¿Qué más dice? Jesús reconoce nuestras obras, el arduo trabajo. Hasta ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje a una iglesia que a pesar de las dificultades, el entorno está allí. ¿De acuerdo? Posiblemente usted diga, mi vida, mi familia está patas arriba, pero yo sigo yendo a la iglesia, pues.
como sea. Ahora, hoy viene el pero al asunto. En el versículo número 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta frase usted ya la ha escuchado muchas, pero muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Pero ¿qué significa has dejado tu primer amor? ¿Qué significa? ¿Por qué Dios está interesado en que volvamos al primer amor? Pónganse a pensar. ¿Por qué Dios está interesado en que nosotros, porque más adelante dice, haz las primeras obras? ¿De acuerdo? Cuando usted comienza a caminar en el cristianismo, sufrimos de varias etapas, hermano. El enamoramiento. Cuando uno se enamora, ¿sí o no que anda feliz? No, andamos felices, ¿verdad? Nos esforzamos, sacrificamos, hacemos. Hoy traigámoslo al contexto ministerial o eclesiástico o espiritual. ¿Cuántos ya se han aburrido de venir a la iglesia, sinceramente, hermano? Sinceramente, ¿cuántos ya se han aburrido? Más de alguna vez. 1, 2, sinceramente, 1, 2, 3. Yo le soy sincero, yo más de alguna vez yo dije, Señor, dejaríamos de ser humanos si no lo sintiéramos. Dejaríamos de serlo. Pero ¿por qué llega ese proceso? ¿Por qué llega ese momento? A ver, ¿por qué? ¿Por qué llega ese momento donde usted hasta le aburre leer la Biblia? Bueno, voy a preguntar, ¿cuánto leímos la Biblia en esta semana? No en la iglesia, porque en la iglesia no cuenta. En su casa, ¿cuánto le leyeron en su casa? O sea, no estamos hablando de solo venir a la iglesia, porque no solo eso. ¿De qué está hablando entonces? Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo puede ser posible que alguien que permanezca firme en un lugar se olvide de su primer amor? ¿Cómo puede ser posible que usted, que esté sirviendo de corazón, que esté predicando, que esté cantando, que esté haciendo lo que sea, cómo puede ser posible que usted se haya olvidado del primer amor? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Yo conozco tu exterior y conozco tu interior. ¿De acuerdo? Primero le está hablando al exterior. ¿Y qué es? Te has esforzado, has hecho esto, has tenido paciencia. ¿Y eso a qué conclusión llegamos? Es lo que se ve. ¿De acuerdo? Y en lo que se ve no tenés problema alguno porque lo haces perfecto. ¿De acuerdo? En lo que se ve, en el exterior se ve pero súper perfecto. Es que sos intachable. No se te nota que andás pero mal. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. ¿De qué está hablando ahí? De su y de mi interior. ¿Por qué se lo dice al ángel de la iglesia? A ver, cuénteme, ¿por qué se lo dice al ángel de la iglesia? Porque el pastor quizás no puede ver lo que usted anda llevando en su corazón. Pero quien conoce los corazones, sí lo está viendo. Entonces, este mensaje a Éfeso en estos días, ¿en qué nos va a servir a nosotros? En que procuremos, hermano, cada uno de nosotros, poder estar a cuentas con el Señor, no para que la gente nos vea, sino para agradar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es problema eso? Sí es problema. Porque ¿por qué venís de mala gana? ¿Por qué venís ahí con ganas de no venir a la iglesia? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te dan ganas de orar? Él conoce nuestro corazón. ¿De acuerdo? Hay algunos que se nos nota el aburrimiento para las cosas espirituales. Hay otros que no lo sabemos disfrazar. Y cantamos súper bien, y servimos súper bien, y que nos vamos a poner bien bonitos. Pero el corazón, ¿quién lo conoce? Dios.
¿Estás renegando por venir a la iglesia? ¿Estás renegando por hacer esto? ¿Estás renegando porque tenés que cambiar? ¿Estás renegando porque en realidad tenés que demostrar que sos cristiano y querés seguir haciendo lo que tú querrás? ¿Es problema de eso para más adelante? Sí, ¿sabe por qué? Sigamos leyendo porque usted no me cree nada. Versículo 5 dice, miren, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Alto. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿A cuánto nos gusta reconocer nuestros errores? Es el primer paso para poder cambiar. Si no nos arrepentimos, y si no reconocemos, y si no comenzamos a actuar como actuábamos al inicio, ¿qué va a suceder? Más adelante dice después de la coma. Pues si no, vendré pronto a ti. Y no va a venir para bendecirnos. ¿Qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De qué candelero está hablando, hermano? ¿O qué es un candelero para empezar? Hermana Marina, ¿qué es un candelero? Como una luz. Hermana Karen, ¿qué es un candelero? Algo que ilumina. Hermana Ivonne, ¿qué es un candelero? Es algo que da luz. Pastor Carlos Ventura, ¿qué es un candelero? Ah, ok. Uh-huh. ¿Sabe qué está diciendo? Vas a venir a la iglesia y no vas a disfrutar estar en la iglesia. ¿Me entiendes? Vas a ser un servidor, pero no vas a disfrutar tu servicio. Vas a formar parte del Taber Somos Todos. Pero cuando nos va a corresponder cambiar, no vamos a querer cambiar. ¿Sabe por qué? Porque interiormente no nos hemos arrepentido. ¿Y sabe cuál va a ser el problema más adelante? Porque ubíquese en el lugar donde estamos. Estamos en el libro de Apocalipsis. Oiga, sigamos mejor leyendo porque aquí usted mire. Dice, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? ¿O qué es un nicolaita? Un nicolaita es un seguidor de una persona que se llama Nicolás. ¿Y quién era Nicolás? Ok, era un hereje. Pero ¿quién es un hereje? ¿Quién se vuelve un hereje? Alguien que está dentro del lugar y habla cosas que no son, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo me puedo convertir en un hereje? Cuando comienza a distorsionar lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 6, vamos a Hechos capítulo 6. Mire, muchos teólogos dicen de que es Hechos capítulo 6, versículo 5. Vaya conmigo rapidito, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice que en el versículo 6, uno es la elección de los 7 diáconos. ¿Para qué iban a elegir diáconos? Para que sirvieran, eran servidores, elección de 7 servidores. Miren lo que dice el versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, ¿y a quién? Prosélito. Dicen los seguidores, dicen los teólogos por ahí, a mí no me crean nada, hermano, de que Nicolaita viene de este Nicolás, que era un cristiano, pero que con el tiempo quiso hacer su voluntad y comenzó a ¿qué? A minarle la mente a la gente y decirle, no hombre, es que estos dicen que son cristianos, pero las cosas no son así, hagámoslas como yo digo. Y las comenzaron a maquillar y las comenzaron a hacer bien bonitas. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, ese Nicolás era una persona, un creyente falso. Era un creyente que no era creyente. Ahora, dentro de las iglesias cristianas, ¿hay creyentes que no son creyentes?
¿Sí o no? Yo no quiero preguntarle nada, pero ¿será que aquí ya vemos creyentes que no somos creyentes? ¿Sí o no? Analice. Porque creyente no es el que hace lo bueno. ¿Me explico? Creyente no es el que no comete errores. Creyente es el que sigue y obedece la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí podemos decir nosotros, como somos bien pequeñitos, ¿verdad? Podemos decir, no, pero es que yo a todos los hermanos los veo que andan bien. Pero ¿quién conoce el interior? ¿Y qué está diciendo en ese momento? Vuelve a tu primer amor. Haz las cosas por voluntad propia. Se fija que a veces yo le digo, a veces yo no ocupo la palabra obligación porque cuando ya se dice obligar es como que ya es hacer las cosas sin la voluntad de la persona. Mejor decimos, es una responsabilidad. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando el texto bíblico está hablando de regresar a nuestro primer amor, está hablando que hagamos las cosas por voluntad propia. Y que tratemos la manera de agradar a Dios por voluntad propia. Que el esfuerzo que usted ha hecho por tener esta iglesia que va a cumplir 10 años, hermano, valga la pena en el sentido de ¿qué? En el sentido de que cuando usted venga a la casa de Dios, cuando usted ande en la calle, piense en lo que va a ocasionar en la gente que está a su alrededor. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? En los postreros días, hermanos, nosotros estamos viviendo ese tipo de creyentes. Creyentes que nos creemos que somos salvos y no somos salvos. ¿Me explico? Personas que vienen a la iglesia y tienen años de pertenecer a la iglesia y no son salvos todavía, lastimosamente. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de ese primer amor, de ese inicio, pues. De ese inicio que usted y yo tuvimos cuando venimos a los pies de Cristo. En muchas ocasiones yo le he preguntado, ¿usted se recuerda cuando usted se hizo cristiano? ¿Se recuerda? ¿Cómo disfrutaba usted su cristianismo? Si uno que le ponía pasión, le ponía amor, le ponía ganas, le ponía, hasta usted ponía para poder servir, ¿o no es así? Y no andaba ahí con cosas de que yo no puedo, yo que no tengo. No importa lo que sea para nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? ¿Y ahora qué nos ha pasado? Hemos olvidado nuestro primer amor. Es cierto, tú odias las cosas malas, es cierto, usted aborrece el pecado, es cierto, pero no es suficiente con solo aborrecerlo. Es cierto, usted se esfuerza por estar aquí un culto al día domingo a las 9 de la mañana, pero no es suficiente eso. Tenemos que hacer las cosas de corazón, tratando de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Versículo 7, para finalizar. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿De dónde? Del paraíso. ¿Cuántos árboles habían en la creación? Bueno, un montón va. Un montón. Pero habían dos árboles especiales. ¿Cuáles eran esos árboles? El del bien y del mal, uno y el otro. Y el árbol de la vida. ¿Será que se está refiriendo a ese árbol? ¿El que estaba en el jardín del Edén? ¿El de la vida? ¿O de cuál árbol está hablando? Está hablando de la salvación, hermanos. Mire, leámoslo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Yo pregunto, vamos a entrar en Génesis rapidito, nada más una pinceladita. ¿Será que Adán y Eva iban a morir físicamente? ¿Sí o no? ¿Iban a morir físicamente? Adán y Eva. ¿Iban a morir? No. Hablo físicamente. Va.
¿Quién dice que sí? Hermana Dini, usted dice que sí, ¿verdad? No, yo no sé. ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros los seres humanos? Llamémosle así, la muerte. Pero, ¿cómo usted marca que usted va a llegar a la muerte? Por el tiempo de vida, ¿de acuerdo? Hay unos que dicen, ya estoy más cerca de la muerte que otros, ¿no? Pero todos vamos a llegar a ese. ¿Cómo? Por el tiempo. Adán y Eva vivían en un tiempo que se podía medir. ¿Sí o no? Es que todos me quedan viendo así con cara. ¿Sí o no? Físicamente sí iban a morir. Por eso es que Dios deja el árbol de la vida para que ellos coman del árbol de la vida y se mantengan con vida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de ese se le prohibió comer? No. ¿Se le prohibió comer de cuál? El árbol del bien y del mal. ¿Cómo se lo compruebo? Vámonos a Génesis, por favor, porque usted no me quiere creer nada, pues usted me hace a mí mentiroso. Y está bien, pues no hay problema. Diga que soy mentiroso. Génesis capítulo 3, versículo 21, 22 y 23. Génesis 21, 22 y 23. Mire lo que dice. ¿Lo encontramos? Fácil y práctico. Dice, pero léalo conmigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también, ¿qué? Del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Iba a morir o no iba a morir? ¿Por qué Dios quita el árbol de la vida del medio del gen, ¿cómo se llama? Del Edén? ¿Por qué lo quita? Porque si el hombre conociendo, o sea, iba a ser un hombre malo eternamente. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Adán? Muchos. Muchos. Si él agarra el árbol de la vida, ¿hubiera muerto? No. ¿Qué está diciendo entonces en el libro de Apocalipsis? Vamos, regresémonos. El que venciere, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol. ¿Cómo usted y yo vamos a vencer? ¿De qué está hablando? ¿A quién vamos a derrotar? ¿A quién vamos a derrotar? ¿A quién? ¿A Satanás? No, ese lo derrotó mi Señor Jesucristo. A la muerte no, porque mi Señor Jesucristo la venció. ¿De qué está hablando? De nosotros, hermanos, de nuestros cambios que debemos de dar internamente. ¿Qué está diciendo? Y aquí está comprobando lo que mi Señor Jesucristo dijo en su momento. En aquel momento muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echaba, en tu nombre yo iba a servir, en tu nombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Apártate de mí, yo no te conozco. Pudiste estar en la iglesia todo el tiempo, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no cambiamos, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? No cambiamos. Y cuando dice al que venciere, está hablando de usted, al que venza, al que se logre llegar al primer amor, al que vuelva a retomar el camino del cristianismo y tomarlo en serio. Ese vencedor le dará de comer del árbol de la vida. ¿Y cuál es la función del árbol de la vida? Que no va a haber muerte. No va a haber muerte. Le pregunto yo, ¿usted va a morir un día? El cuerpo sí, pero su alma no. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Usted va a morir algún día? Este cuerpo sí, pero es que este cuerpo no sirve para nada. Pero su alma va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué Dios manda este mensaje a la iglesia de Éfeso? Porque lo que Dios quiere de nosotros por medio del Espíritu Santo es que entendamos que Dios conoce nuestro corazón primeramente, y que si es necesario volver a hacer las cosas que hacíamos antes con pasión, con amor, con deseo, no por hacerlas, vamos a estar venciendo. Y para nosotros está preparado el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y cuál es el paraíso de Dios, hermano? ¿Cuál es el paraíso de Dios? ¿Cuántos vamos al cielo cuando muramos? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Ok, ¿usted está seguro? ¿Por qué Dios manda este mensaje a las 7 iglesias? Porque en estos tiempos, hermanos, podemos ser cristianos engañados nosotros mismos primeramente. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento a ley. ¿Me entiende? A ley. Aquí no hay tales de que yo soy salvo y soy salvo porque soy salvo y que yo soy salvo 100% salvo. No, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, y solo nuestro Señor Jesucristo lo conoce. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del rapto de la iglesia está cerca. Y si ese momento llega y usted y yo, no es que no estemos preparados, no hemos cambiado y hemos olvidado los principios del cristianismo y lo hemos querido adaptar a nuestra forma de vida, la vamos a regar, hermano. La vamos a regar. La vamos a regar. De balde trabajaste, de balde fuiste a servir, fuiste a evangelizar en todo Morazán. ¿Por qué? Porque al final no te salvaste. ¿Por qué? Porque no cambiaste tú. Querías cambiar a la gente, pero no quieres cambiar tú. El tiempo del llamado a los cristianos está cerca. Aprendamos un poquito. El próximo viernes vamos a hablar del mensaje a la iglesia de, oiga, ¿cuál sigue? Esmirna. Y hay otro mensaje para esa iglesia. ¿Y qué es un mensaje? Es un consejo que Dios nos está dando. Dios no nos obliga. Dios nos advierte, nos da consejo, y el que quiera agarrarlo, como dice ahí, el que tiene oído, oiga. Porque de eso se trata, de que usted y yo hagamos las cosas por voluntad propia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde.